Doctor Ciro Castillo, este es un mensaje de la Barra Popular Juventud Rosada Unificada. Exigimos la apertura del estadio y la localidad que merecemos en el Callao. ¡Muchachos, no por el pueblo de Callao! Sport Boys confirmó oficialmente que vuelve al estadio Miguel Grau del Callao, de acuerdo a las reuniones que ha tenido la administración con el gobernador regional del Callao, el doctor Ciro Castillo. Esta información fue anunciada por las cuentas oficiales del gobierno regional del Callao y del Sport Boys en sus redes sociales, lo cual ha creado gran expectativa entre los hinchas rosados, aunque como lo hemos señalado en nuestras redes, no se ha hablado sobre una fecha al respecto. Asimismo, la Barra Popular Juventud Rosada remitió un video en redes donde esperaba que se cumpla el compromiso de entrega del estadio en el plazo de un mes. Es un compromiso que han hecho con el gobierno regional del Callao y que se espera que se cumpla a la brevedad posible a favor del Sport Boys. En ese sentido, es evidente que pueden haber muchas fotos, muchas promesas, pero no se resuelven las dudas del hincha rosado respecto a este tema. ¿En qué situación se encuentra hoy el Estadio Miguel Grau del Callao? ¿En qué porcentaje de la obra se encuentra? ¿Está paralizada la obra o está cancelada? ¿En qué fecha podríamos ser nuevamente locales? Todas esas respuestas las vamos a resolver en este video. No sin antes mencionar que las mejores apuestas del fútbol en general las encontrarás en Dorado Bet. Regístrate en el link de la descripción y podrás ganar la camiseta oficial del Sport Boys 2023. Dorado Bet, sponsor oficial del Sport Boys y Zona Rosada. Vamos a hablar sobre la situación del Estadio Miguel Grau del Callao a fecha enero 2023. En primera instancia vamos a definir algunos conceptos previos importantes para este video, para el entendimiento de todos y para saber cuál es la situación actual del Estadio Miguel Grau del Callao. El nombre de la obra: construcción y adquisición de instalaciones exteriores de servicios básicos del Estadio Miguel Grau del Callao. La entidad contratante es el Gobierno Regional del Callao. El valor referencial, de acuerdo al expediente técnico inicial, es de 13.212.102.01 soles. El monto contratado, producto de todo este proceso de obra, es de 11.890.891.81 soles. Estos 11 millones van a ser pagados al proveedor de esta construcción, de la remodelación del Estadio Miguel Grau del Callao, y cuyo proveedor es el consorcio Miguel Grau del Callao. El plazo de ejecución de la obra, de acuerdo al expediente técnico, es de 150 días. La propuesta de inicio de obra es el 15 de mayo del 2022 y la entrega de obra, de acuerdo al expediente técnico, el 15 de octubre del 2022. Quiere decir que en situaciones normales, en situaciones reales, ya hace varios meses hubiéramos tenido Estadio Miguel Grau del Callao a disponibilidad del Sport Boys y muy probablemente hubiéramos sido locales para el inicio de la Liga 1 2023. Vamos a realizar una línea de tiempo de cómo se ha dado este proceso de la obra del Estadio Miguel Grau del Callao desde el inicio hasta la fecha, solamente fechas y datos claves al respecto. El 11 de marzo del 2022 se adjudica la Buena Pro al consorcio Miguel Grau, integrado por la constructora Dolphin SAC, Scherer Perú SAC y Corporación Roma SAC. El 25 de marzo del 2022, el consorcio Miguel Grau remite al gobierno regional del Callao documentación importante para la suscripción del contrato, constancia de capacidad de libre contratación a nombre de constructora Dolphin SAC.
Para un mejor entendimiento, en esa fecha, marzo de 2022, ya había acabado nuestra participación en la Copa Sudamericana y entrábamos nuevamente a ver el tema de la Liga 1. El 6 de abril del 2022, el gobierno regional del Callao y el consorcio Miguel Grau suscriben el contrato para la ejecución de la obra. El 21 de abril del 2022 se suscribe el acta de entrega del terreno. Ese mismo día suscriben un acta para diferir la fecha de inicio de obra, que inicialmente iba a ser el 15 de mayo al 18 de mayo. El 4 de mayo del 2022, el gobierno regional del Callao solicita al OCE la veracidad o inexactitud de la constancia de capacidad de libre contratación a nombre de constructora Dolphin SAC. El 6 de junio del 2022, el OCE informa al gobierno regional del Callao que la constructora Dolphin SAC tiene una capacidad máxima de contratación de 6.067.470 soles, considerar que la obra tiene un monto de 11.890.891.81 soles, pero al tener una participación del 36%, corresponde a 4.280.721.05 soles, quedando un saldo positivo de 1.786.748.95 soles como nueva capacidad de libre contratación, y sobre el papel no había ningún problema hasta ese entonces, pero hay que tener en cuenta este dato que nos va a servir bastante para verificar o para analizar cuál es la situación actual del estadio Miguel Grau del Callao, porque es muy importante. El 18 de mayo, en el inicio de obras, el residente de obra constata cámaras de vigilancia en las 4 torres de iluminación y una antena, los cuales no estaban en el expediente técnico para desmontaje de las torres, es decir, el consorcio no quería hacerse cargo de esa chamba. El 25 de mayo, el gobierno regional del Callao subsana ese inconveniente, quiere decir que saca la cámara de vigilancia, saca la antena y se da inicio a la obra. El 20 de junio, es decir, casi un mes después, el residente de la obra comunica observaciones sobre el procedimiento de excavación. El 30 de junio, el residente de obra comunica observaciones sobre el método de entibado y la no disponibilidad de equipamiento para cubrir la necesidad respecto a lo mencionado, es decir, el entibado. Acá comienzan los primeros problemas físicos de la obra. El 1 de julio del 2022, el inspector de obras señala que el cronograma de trabajo se verá afectado por el inconveniente con los entibados y vigas transversales para las nuevas zapatas y pedestales, por lo que es necesario efectuar nuevos expedientes técnicos y propuestas de mejora de diseño. El 1 de julio del 2022, el residente de obra propone la suspensión de la obra por los inconvenientes presentados. El 2 de julio del 2022, el residente de obra comunica la paralización de la obra debido a una ordenanza de la Municipalidad de Bellavista por falta de licencia de edificación, para variar. El 13 de julio del 2022, la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional del Callao brinda opinión legal positiva a la suspensión de la obra, suscribiéndose en acta de mutuo acuerdo. Quiere decir que hasta ese entonces la obra quedaba suspendida y podríamos decir que a la fecha, enero 2023, no ha habido alguna acción o algún movimiento de alguna retoma de obra del estadio Miguel Grau del Callao. Quiere decir que la última piedra que se ha movido o que se ha efectuado ha sido hasta el 2 de julio del 2022. El 26 de julio del 2022 sucede una situación que ahorita es un poco delicada y que ha sido producto de la situación que se está dando con el estadio Miguel Grau en este momento. El gobierno regional del Callao toma conocimiento que la constancia de capacidad de libre contratación a nombre de la constructora Dolphin SAC habría sido declarado nulo por el OCE. El 27 de julio del 2022, el gobierno regional del Callao solicita al OCE
si la causa de nulidad de la constancia de capacidad de libre contratación a nombre de constructora Dolphin SAC es por vulneración del principio de presunción de veracidad. Ojo que la constancia de capacidad de libre contratación es un documento que presentó inicialmente la constructora Dolphin SAC para poder firmar el contrato, si no, no firmaba y no había el tema de inicio de obras, ni algún pago, etc. El 6 de octubre del 2022, el gobierno regional del Callao comunica al consorcio Miguel Grau la suspensión del plazo de ejecución de la obra y retomar los trabajos al día siguiente. Ojo que la obra había sido suspendida el 2 de julio y el 6 de octubre le dice el gobierno regional del Callao: oye, ¿sabes qué? Empieza a chambear. Pero este hecho nunca se dio. El 27 de octubre del 2022, el gobierno regional del Callao solicita al OCE los motivos de la nulidad de la constancia de capacidad de libre contratación a nombre de constructora Dolphin SAC. El 3 de noviembre del 2022, el OCE comunica que constructora Dolphin SAC presentó información inexacta que transgrede el principio de presunción de veracidad para obtención de la constancia de capacidad de libre contratación. Acá la situación se complicaba con el proveedor. El 3 de noviembre del 2022, el gobierno regional del Callao solicita al consorcio Miguel Grau en un plazo de 5 días los descargos de la posible transgresión del principio de presunción de veracidad. El 11 de noviembre del 2022, el consorcio Miguel Grau remite al gobierno regional del Callao los descargos solicitados. Sin embargo, estos fueron nulos o poco sirvieron para lo que se viene a continuación. El 15 de noviembre del 2022, la Oficina de Logística del gobierno regional del Callao comunica la transgresión del principio de presunción de veracidad de la constancia de capacidad de libre contratación a nombre de constructora Dolphin SAC y recomienda declarar la nulidad del contrato de la obra. Acá la situación ya se complicó totalmente. De acuerdo al informe del 3 de noviembre del 2022, el OCE evidenció que la constructora Dolphin SAC transgredió el principio de presunción de veracidad de la constancia de capacidad de libre contratación al presentar dentro del récord de ejecución de obras un proyecto de la Municipalidad de Pueblo Libre señalando que la obra se encontraba culminada cuando en realidad existía un avance del 0.0% de ejecución física. Quiere decir que la constructora Dolphin presentó un documento que había hecho una obra en la Municipalidad de Pueblo Libre cuando no se había hecho nada. Inmediatamente los datos o los montos cambian porque, como se sabe, cada proveedor remite una constancia de capacidad de libre contratación de acuerdo a un monto, pero si existió esta situación, los montos han cambiado totalmente, por lo cual es una situación muy delicada y puede generarse incluso alguna sanción administrativa o penal. El 22 de noviembre del 2022, el gobierno regional del Callao, mediante resolución ejecutiva número 323/2022, declara oficial la nulidad del contrato de la obra construcción y adquisición de instalaciones exteriores de servicios básicos del Estadio Miguel Grau del Callao, debido a la transgresión del principio de presunción de veracidad de la constancia de capacidad de libre contratación. Quiere decir que la obra ya fue en esta fecha 22 de noviembre. El 20 de enero del 2023, casi 2 meses después, el gobierno regional del Callao se reúne con la administración del Sport Boys para formar una mesa de trabajo con la finalidad de volver a la brevedad al Estadio Miguel Grau del Callao. Hay que señalar que en esta línea del tiempo es importante señalar que el 10 de noviembre del 2023, quiere decir en 9 meses, se va a inaugurar el Mundial FIFA Sub-17 Perú 2023, en el cual el Estadio Miguel Grau del Callao será sede. Hay unos datos claves que sería importante precisar para este video. La obra del Estadio Miguel Grau del Callao se encuentra hoy, enero 2023, en estado paralizado y con nulidad de contrato con el proveedor. No tenemos un proveedor oficial en este momento para la obra. El avance físico de la obra es de 3.35%.
el plazo propuesto de obra es de 150 días, 5 meses. Es decir, si la obra empieza hoy, el Estadio Miguel Grau del Callao estaría listo recién en junio de 2023, bajo el expediente técnico aprobado por el gobierno regional del Callao. En su defecto, si se habilita el estadio a la brevedad, quiere decir que en la siguiente semana Sport Boys puede jugar, sin las obras en ejecución, solo podríamos contar con ello hasta mayo de 2023 para que exista un tiempo adecuado de horas para el Mundial Sub-17. Claro que sí, necesitamos por lo menos los 5 meses para que llegue a punto para dicho Mundial. En ese sentido, sería importante que el gobierno regional del Callao y la administración del Sport Boys, en aras de la transparencia, comunique cuál es el plan de trabajo, incluyendo fechas tentativas o exactas de ser posible, para que el club disponga del Estadio Miguel Grau del Callao, porque fotos políticas y promesas hemos tenido por años, pero hechos muy pocos. Y es evidente que en la actualidad Sport Boys prácticamente está mendigando por varios lados de préstamos de estadio para poder jugar de local en la Liga 1. Y eso no corresponde a un club profesional, más aún cuando nos perjudican con las programaciones y nos afecta económicamente con la taquilla. Esperemos que a la brevedad se oficialice el plan de trabajo para la disposición del Estadio Miguel Grau del Callao para el Sport Boys. La necesidad existe y que esa imagen que se ve con Ciro Castillo y Alfredo Mataiocchi no sea simple momento político y se esfume con el tiempo. Por el bien del Sport Boys siempre le deseamos lo mejor y lo más beneficioso para el club. Muchas gracias por seguirnos, les invitamos a que se suscriban a este canal, activen la campanita, también les invitamos a que se registren en el link de Dorado Bet que se encuentra en la descripción. Esperemos que les haya gustado este video, pueden comentarnos en la caja de comentarios y seguiremos informando sobre más noticias de nuestra querida misilera y como siempre, ¡vamos Boys!